presente reunión con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión semanaria correspondiente. Con el objeto de verificar el quórum, la existencia del quórum, solicito a la secretaria, diputada Ana Lilia Gómez Licón, se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada María Elvira González Salazar. Presente. Diputada Hortensia Aragón Castillo. Presente. Diputada la de la voz Ana Lilia Gómez Licón. Presente. Diputado Enrique Licón Chávez. Presente. Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Diputado Fernando Reyes Ramírez. Diputada Tania Temporaca Romero del Hierro. Se encuentran 6 diputados presentes, diputada presidenta. Muchas gracias. Existiendo el quórum, se da inicio a la sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. También aprovecho para darle la bienvenida a nuestros compañeros diputados Francisco Caro, gracias Kiko, gracias profesor Gustavo Martínez, Rosenberg Roera, Humberto Pérez, y Rogelio Loyer. Muchas gracias compañeros por acompañarnos. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, asuntos en cartera. Inciso A, turno a comisiones. Cuarto, dictámenes que presentan las comisiones de Educación y Cultura y de Salud. Quinto, presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo de, inciso A, diputado Rosenberg Roera Chaparro, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Inciso B, diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Sexto, aprobación en su caso de la convocatoria al primer periodo extraordinario de sesiones dentro del primer año de ejercicio constitucional. Séptimo, aprobación en su caso de la convocatoria al segundo periodo extraordinario de sesiones dentro del primer año del ejercicio constitucional. Y octavo, asuntos generales. Si es de aprobarse, favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito a la secretaria diputada Ana Lilia Gómez Licón verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual, con toda oportunidad, fue distribuida a los señores legisladores. Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior. Diputada presidenta, le informo que no se ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Siendo así, si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba. Solicito a la secretaria diputada Ana Lilia Gómez Licón verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida. Favor de expresarlo de la forma acostumbrada. Siendo así, le solicito a la diputada secretaria se sirva otorgarle el trámite que corresponda. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a la Comisión de Educación y Cultura para que por el conjunto de sus integrantes presente a la Asamblea los dictámenes que ha preparado y de los cuales se ha dado cuenta a esta presidencia. Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Caro Beno. Gracias. Gracias. Gracias, diputada presidenta, su permiso. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
consideración de esta Diputación Permanente el presente dictamen con carácter de acuerdo elaborado en base a los siguientes antecedentes. Con fecha 12 de diciembre de 2013, le fue turnada a esta Comisión de Dictamen Legislativo para su estudio y análisis la iniciativa con carácter de acuerdo presentada por los diputados Mayra Díaz Guerra, María Ana Pérez Enríquez, Héctor Hugo Avitia Corral, Águeda Torres Varela y Rosenberg Loera Chaparro, por medio de la cual proponen que esta soberanía exhorte al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado y de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que implementen los mecanismos necesarios para dar a conocer la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserte de manera íntegra en el diario de los debates de la sesión, permitiéndome solamente la lectura de una breve reseña sobre el mismo. El proceso de asimilación de una ley y el consecuente cambio cultural que se busca en ella es lento, pues dependerá, como se vaya conociendo poco a poco, su contenido y los cambios que esto provoque. Dada la naturaleza de la ley de referencia, desde su proceso de creación hasta el resultado de ese trabajo, se encontró lo siguiente. Con fecha 31 de enero de 2013 fue aprobado el dictamen que contenía la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, que reglamenta lo dispuesto en la Constitución local, especialmente los artículos 1, 8, 9, 10, 64, fracción 38, 143, 144 y 155, especialmente en lo relativo al derecho a la autonomía, al consentimiento libre, previo e informado y otros lineamientos generales sobre el ejercicio de los derechos culturales de los pueblos. Con dicho decreto se buscó crear un marco jurídico que garantice el ejercicio de los derechos y obligaciones para de los pueblos indígenas de la siguiente manera. En el artículo primero se creó la ley en fomento. En los artículos segundo, tercero y cuarto se reformaron respectivamente las siguientes leyes: la de desarrollo social y humano para el Estado de Chihuahua, la de responsabilidades de los servidores públicos y la estatal de educación. En cuanto al contenido de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado, se trata de una ley sencilla, la cual consta de 39 artículos divididos en 6 capítulos. Entre los puntos destacables de dicha ley está que los derechos indígenas se reglamenten en todo el sistema jurídico del Estado, por lo que los lineamientos, derechos y obligaciones dispuestos en ella son de carácter general y deberán impactarse en las leyes en materia donde resulten concurrentes, como puede ser en el Código Civil, en el Código Penal, Ley Estatal de Educación, Ley Estatal de Salud, por mencionar algunas. Tenemos pues que existen una serie de implicaciones que es necesario darlas a conocer puntualmente cuando se reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas como sujetas de derecho público, tales como el reconocimiento de sus sistemas normativos internos como parte del sistema normativo de la entidad, lo que quiere decir que las decisiones que se tomen al interior de las mismas tienen los mismos alcances que las determinaciones del Estado. El reconocimiento de sus autoridades tradicionales como los únicos interlocutores oficiales. El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas a desarrollar y organizar toda la vida comunitaria. La existencia del patrimonio indígena, figura que se crea como una protección de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de estos pueblos. El reconocimiento de las comunidades indígenas como conocedoras y portavoz de una cultura, lo que conlleva a que sean necesariamente consultadas para dar su consentimiento cuando se pretenda aprobar leyes o realizar acciones en sus territorios o sean susceptibles de afectarlas. Cabe destacar que las obligaciones generadas a la par de los derechos indígenas no se restringen a los poderes públicos del Estado,
sino que se extienden también a las organizaciones civiles y sociales que tienen relación con las diversas comunidades del Estado. Otro punto importante es que a partir de la entrada en vigor de la referida ley, todos los actores que tengan relación con pueblos indígenas deberán permitir el ejercicio del derecho al consentimiento informado, libre y previo a la realización de cualquier programa, proyecto o acción en sus tierras o territorios. Asimismo, se reconocen los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, por lo que sus idiomas se convierten en lenguas oficiales, al igual que el español, para realizar trámites, servicios y gestiones. Lo anterior implica que todas las instituciones deberán capacitar progresivamente a su personal a fin de poder hacer exigible y justificable este derecho. De las obligaciones derivadas de esta ley, podemos destacar la obligación de respeto a su autonomía, así como el respeto a los sistemas normativos internos, a sus autoridades, así como a los representantes libremente elegidos por ellos. Las obligaciones que derivan del derecho al consentimiento señalan que el Estado deberá someter a consentimiento, entre otros puntos: 1. La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y territorios o los recursos naturales existentes en ellos. 2. La expropiación de tierras que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas, el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de recursos naturales y culturales ubicados en sus tierras y territorios. Los planes y programas de la Administración Pública Central y Descentralizada Estatal y Municipal. Las obligaciones de respeto a la diversidad cultural, donde toda institución pública o privada deberá contar con un grupo especializado de personas con conocimiento de la cultura y del derecho indígena. Por todo esto, estimamos necesario el que se implementen mecanismos diversos que permitan la permanente difusión y análisis del contenido de dicha ley, tanto en la población en general como en las propias comunidades indígenas, pues sus disposiciones generan no solo una nueva forma de relacionarnos, sino una nueva visión de quiénes son y cómo deben de ser tratados aquellos hombres y mujeres que pertenecen a estas colectividades. Es decir, que se pretende un cambio cultural profundo dentro de nuestra sociedad. Sabemos que quienes fueron parte del proceso de creación de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua han llevado a cabo acciones para dar a conocer su contenido. Sin embargo, es necesaria una acción conjunta entre las diversas instancias involucradas de una dimensión tal que provoque el cambio cultural que se necesita para avanzar en la dignificación de los pueblos y comunidades indígenas. En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de la Diputación Permanente el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, a la Coordinación Estatal de la Tarahumara, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que en uso de sus facultades implementen los mecanismos necesarios para dar a conocer de manera directa la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua. Segundo, para los efectos legales conducentes, remítase copia del presente acuerdo y del dictamen que dio origen al mismo a los titulares de las dependencias citadas en el punto primero del presente acuerdo. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos que correspondan. Dado en la sala Morelos del Honorable Congreso del Estado a los 21 días del mes de enero del 2014, por la Comisión de Educación y Cultura, diputado Gustavo Martínez Aguirre, presidente; diputada Hortensia Aragón Castillo, secretaria; diputado Hugo Avitia Corral; diputado Jesús José Díaz Monarres, el de la voz; diputado Francisco Caro Velo. ¿Cuánto, diputado? Gracias al diputado Eliseo Copia Fernández y a la diputada Águeda Torres. Se concede el uso de la palabra a la diputada Hortensia Aragón Castillo. Gracias, diputada presidenta. La Comisión de Educación
y Cultura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de la Diputación Permanente el presente dictamen elaborado en los siguientes términos antecedentes. Primero, por fecha 19 de noviembre del 2013, le fue turnada a esta comisión de dictamen legislativo para su estudio y análisis la iniciativa con carácter de acuerdo presentada por los diputados César Jáuregui Moreno, Daniela Soraya Álvarez Hernández, María Eugenia Campos Galván, Eliseo Campeán Fernández, Ana Lilia Gómez Licón, Rogelio Loya Luna, Elías Humberto Pérez Mendoza, por medio de la cual proponen que esta honorable legislatura exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, en coordinación con las autoridades correspondientes, adopte las medidas necesarias a efecto de agilizar la iniciación de actividades del Instituto Politécnico Nacional en el Estado de Chihuahua. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserte de manera íntegra en el diario de los debates de la sesión, permitiéndome solamente la lectura de una breve reseña sobre el mismo. Adelante, diputados. Consideraciones. Como parte de las obligaciones que tiene el Estado está la de buscar que la diversidad educativa impacte dentro de la vida económica, a partir de lo que dispone nuestra Carta Magna en su artículo 3, párrafo 3, fracción 5, donde, entre otras cosas, señala, dentro de las características que debe tener la educación que imparte el Estado, el de atender a la educación superior como parte de los elementos necesarios para el desarrollo de la nación, apoyando la investigación científica y tecnológica. Lo anterior sirve de base para que se busque, por parte del gobierno estatal, generar espacios de enseñanza-aprendizaje que permita a los chihuahuenses contar con una diversidad de opciones educativas como herramientas que la autoridad estima necesarias para su mejor desarrollo como trabajadores, una vez que hayan concluido su preparación académica. En la actualidad, una de las formas como se diversifican las opciones educativas al tiempo que se le da mayor vinculación con el sector productivo está el llamado clúster tecnológico, el cual se define como la agrupación vertical de empresas que trabajan e interactúan en un mismo sector, orientados a la cooperación para obtener una mejora de su competitividad. La institución educativa de carácter nacional que cuenta con la experiencia para desarrollar este tipo de opciones educativas es el Instituto Politécnico Nacional, que además es considerada como una de las principales instituciones mexicanas en la formación de técnicos y profesionales en los campos de la administración, la ciencia, la ingeniería y las nuevas tecnologías. A través de los años, el Instituto Politécnico Nacional, con trabajo inquebrantable, ha crecido al grado que actualmente cuenta con 81 unidades académicas. Ahora bien, el 6 de marzo del 2012 se emitió un acuerdo por la 63 legislatura mediante el cual, en términos generales, se exhortó a los titulares de los poderes ejecutivo federal y del Estado de Chihuahua para que a través del Instituto Politécnico Nacional y de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, respectivamente, realizaran a la mayor brevedad las acciones correspondientes a fin de establecer un convenio general de colaboración que favoreciera la instalación de un clúster tecnológico que incluyera un centro de educación continua dependiente de esta institución educativa. Posteriormente, con fecha 14 de mayo del año 2013, se firmó un convenio general de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional, representado por su directora general, la doctora Yorososhi Bustamante Díez, y el gobierno del Estado, representado por el gobernador constitucional del Estado, licenciado César Horacio Duarte Jaques, el cual, de acuerdo con la cláusula primera, tiene como objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional y el Estado,
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros en el marco de sus respectivas atribuciones, en el desarrollo de diversas actividades acordes con su naturaleza y en áreas de interés común. Dada la importancia de la iniciativa en materia del presente dictamen, se recabó la información relativa al estado que guarda la problemática que se plantea encontrando lo siguiente. Inciso A. De acuerdo con el párrafo tercero de la cláusula segunda del convenio de referencia, el Estado se compromete a entregar en comodato un bien inmueble habilitado y equipado al Instituto Politécnico Nacional. Inciso B. A efecto de estar en aptitud de dar cumplimiento a la cláusula antes referida, se determinó que fuera entregado en comodato al Instituto Politécnico Nacional el edificio que anteriormente ocupara la Facultad de Enfermería y Nutrición, al cual se había dado inicio a su demolición. Inciso C. Por las condiciones que guarda el edificio referido, se le solicitó por parte de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado una lista de necesidades al Instituto Politécnico Nacional, la cual fue concluida en el mes de octubre del 2013, dado que se decidió ampliar la propuesta de servicios para que estos fueran de educación a distancia, así como la modalidad de educación presencial. Inciso D. Debido a lo anterior, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte realizó la solicitud de presupuesto a la Secretaría de Hacienda, ya que en ese momento no se contó con la suficiencia presupuestal actualizada para estar en aptitud de licitar la obra en los términos que dicho instituto educativo requiere. Dada la situación que guarda el proceso, estimamos procedente se solicite al titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Estatal agilizar los trámites conducentes que permitan a la brevedad posible concretar este proyecto educativo en el que tanto empeño ha puesto el Gobierno del Estado y los legisladores. En mérito de lo anterior expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura someten a la consideración de la Diputación Permanente el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª Legislatura del H. Congreso del Estado solicita al titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Poder Ejecutivo Estatal tenga a bien agilizar los trámites necesarios para que pueda iniciar actividades el Instituto Politécnico Nacional de Laicidad. Segundo, para los efectos legales conducentes, remítase copia del presente acuerdo y del dictamen que dio origen al mismo al titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes. Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado a los 22 días del mes de enero del 2014. Firman por la Comisión de Educación y Cultura el diputado Gustavo Martínez Aguirre, presidente, la diputada Hortensia Aragón Castillo, secretaria, el diputado Héctor Hugo Amicia Corral, vocal, el diputado Jesús José Díaz Monarre, vocal, y el diputado Francisco Caro Velo, vocal. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Hortensia Aragón. Procederemos a la votación de los dictámenes leídos, para la cual solicito a la secretaria diputada Ana Lilia Gómez Licón tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen que se leyó en primer término, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen que expresó la diputada Hortensia Aragón, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Enseguida, se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Martínez Aguirre para que, en representación de la Comisión de Salud, presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado, del cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente. La Comisión de Salud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Primero, fue turnada esta comisión para su estudio el dictamen, iniciativa con carácter de acuerdo, presentada por los diputados a la 64ª legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio de la cual proponen que esta soberanía exhorte respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con las instancias competentes del Ejecutivo Federal, establezcan las acciones pertinentes que permitan la inversión presupuestal necesaria para implementar a la mayor brevedad la infraestructura especializada y el equipamiento adecuado, de tal suerte que en regiones estratégicas del territorio chihuahuense sean construidas unidades médicas especializadas y dotadas de equipo de alto nivel para la detección y diagnóstico de cáncer de mama. De conformidad con el artículo 30, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserte al diario de los debates de la sesión. Adelante. Acuerdo. Primero, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con las instancias competentes del Ejecutivo Federal, establezcan las acciones pertinentes que permitan la inversión presupuestal necesaria para incrementar la infraestructura especializada y el equipamiento de alto nivel para la detección y diagnóstico de cáncer de mama y mejorar las existentes del Sistema Estatal de Salud para que, en el marco de la equidad, permitan atender, al igual que en la capital del Estado, en Ciudad Juárez, de manera inmediata a la población de mujeres en edad de riesgo en las regiones rurales de la entidad. Segundo, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que intensifique las campañas de sensibilidad y educativas dirigidas a la comunidad en general y a la familia y a la mujer en particular, lo cual permitirá generar conciencia sobre este grave problema de alto impacto económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a fin de que se remita copia del acuerdo a las autoridades competentes para los efectos que haya lugar, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 22 días del mes de enero del año 2014, por la Comisión de Salud, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, presidente, diputada Gloria Porras Valle, secretaria, diputado de la voz Gustavo Martínez Aguirre, vocal, diputado Jesús José Díaz Monarde, vocal, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, vocal. Escuadra. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito a la secretaria, diputada Ana Lidia Gómez, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a la secretaria prepare las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad
tu interés en presentar una iniciativa. El diputado Rosenberg Loera Chaparro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Si algún otro diputado aquí presente desea formular una iniciativa de decreto o punto de acuerdo, por favor de manifestarlo a efecto de que la secretaria, la diputada Ana Lidia Gómez Licón, levante la lista correspondiente e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto si algún otro diputado desea presentar una iniciativa. Favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Que han solicitado ser tomados en cuenta para presentar iniciativas los ciudadanos diputados Rogelio Loya Luna, diputado Humberto Pérez y diputada Daniela Álvarez. Gracias, diputada secretaria. Se concede el uso de la palabra al diputado Rosenberg Loera Chaparro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Con su permiso, diputada presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 57, 58 y 64 de la Constitución Política del Estado y los artículos 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudimos ante este alto órgano colegiado con el propósito de presentar iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual proponemos actualizar la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, armonizando diversas disposiciones con las recientes reformas a la Ley General, así como para reformar el párrafo tercero del artículo 25 de la norma señalada, con el propósito de evitar el riesgo que plantea la actual redacción incongruente con la norma nacional, lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Con fecha 9 de mayo del 2012, la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con el propósito de ajustar sus normas al decreto por el que se modificó la denominación del capítulo primero del título primero y diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la ley correspondiente en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio de 2011, aprobó de manera unánime el decreto 807/2012. A través de este acto parlamentario, mediante el análisis técnico de las normas vigentes a efecto de observar los posibles rezagos o avances de las leyes locales en comparación con las disposiciones nacionales y nuestra realidad social. Fue que se realizó la actualización del marco jurídico aplicable en la entidad, atendiendo la responsabilidad fundamental del Poder Legislativo. De esa manera quedaron previstos localmente las hipótesis fundamentales mediante las cuales indudablemente se cumplió con el propósito de fortalecer la institución competente para no conocer las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, previendo para ello responsabilidades básicas de la administración pública y dando la oportunidad al legislador de intervenir para coadyuvar en la tarea primordial para la protección de la ciudadanía. Sin embargo, la realidad exige permanecer atentos a los cambios sociales que se manifiestan de manera constante, particularmente en un tema cuya atención requiere de la sensibilidad institucional para atender la responsabilidad de diversas autoridades de la administración pública en lo referente al respecto a los derechos humanos. Así, 2 años más tarde a nivel nacional, la norma general sufrió modificaciones en diversos artículos. El acuerdo, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, destacando lo referente al procedimiento para que el Ombudsman ejerciera sus atribuciones en lo relativo a la supervisión del respeto a los derechos de las personas en el sistema de revisión social
mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que estos guarden, ponderando datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los diversos actos que pongan en riesgo la seguridad y la vida de los internos. Resulta de sumo interés que la norma nacional, en la modificación del artículo referido, establezca que el diagnóstico obtenido se haga de conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en materia, para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran en esos lugares. Esto sin duda situará al organismo responsable de a conocer presuntas violaciones a los derechos humanos en un plano de participación tal que su opinión calificada basada en el diagnóstico referido le permite ser partícipe de las políticas públicas en la materia que nos ocupa. Otro tema que es contemplado en la reforma realizada en 2013 es el relativo a los instrumentos mediante los cuales el ciudadano podía interponer su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, limitando en su anterior redacción sus posibilidades ante la necesidad urgente de un hecho violatorio a sus derechos humanos y dificultando a las personas con discapacidad el uso de herramientas que les permitan el acceso inmediato a las instancias defensoras de sus derechos transgredidos. Pues anteriormente se contemplaba la presentación de la queja por escrito y únicamente consideraba la vía electrónica en casos urgentes. Por tal razón, con una visión que considera a las personas cuyas posibilidades de acceso a los medios electrónicos o bien con ciertas discapacidades o limitantes económicas, sociales o culturales, el legislador federal contempló la hipótesis de utilizar la vía telefónica y mecanismos accesibles para personas con discapacidad, permitiendo a las víctimas tener acceso inmediato a la justicia en el ejercicio de su derecho a interponer un recurso adecuado, efectivo y rápido contra la presunta violación de las normas nacionales o internacionales de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Un aspecto más cuya modificación impactó al artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se publicó el 23 de abril del 2013 en el Diario Oficial de la Federación, es la relación con el derecho a las personas con discapacidad, destacando en este aspecto a quienes padecen respecto a la audición, razón por la cual la figura del traductor, que era considerada como la redacción anterior, solamente para quienes no entendiesen o hablaran correctamente el idioma español o de aquellas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas. Se incorpora a la norma nacional con el correspondiente al intérprete en lengua de señas mexicanas, permitiendo de esa manera que este grupo vulnerable ejerza su derecho, de tal suerte que su interés se vea realmente planteado por los especialistas en la materia, los cuales serán proporcionados en forma gratuita por el organismo defensor. La figura del traductor en nuestra legislación local está considerada en el artículo 28, la cual consideramos debe ser extendida a las personas con discapacidad auditiva y o sordomudos, actualizando la hipótesis para considerar lo previsto en la norma nacional. Las disposiciones referidas nos obligan hoy a plantear en el ámbito local la adecuación de la ley que regula lo relacionado con la defensa de los derechos humanos de los chihuahuenses, su organismo defensor y el procedimiento correspondiente respecto a la norma general. De tal suerte que mediante esta propuesta de decreto, el grupo parlamentario del partido Nueva Alianza propone adecuar los artículos 6, 27 y 29 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incorporando a esta hipótesis señalada para fortalecer la norma estatal en la materia. Mención aparte merece el artículo 25 de la ley, en comento, pues el análisis realizado, del cual surge la necesidad de actualizar la norma vigente, encontramos un término que llamó nuestra atención y el cual consideramos que debe eliminarse para ser limitativo y hasta restrictivo del ejercicio de los derechos de aquellas personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales no tengan la capacidad efectiva para presentar quejas de manera directa. La relación actual del tercer párrafo del artículo 25 no solo les permite hacerlo a través de las organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas, situación que no solamente contradice lo dispuesto en el primer párrafo del artículo señalado, sino que además impide su armonización con la norma nacional al respecto, la cual, si bien dispone que las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas
podrán acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar las violaciones de los derechos humanos respecto de personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales no tengan la capacidad efectiva de presentar quejas de manera directa, no excluye a otras personas que no puedan ostentarse como representantes de dichos ciudadanos, cosa que se plantea la norma local, por lo que nuestro grupo parlamentario consideramos de suma importancia eliminar el término con el que indica el tercer párrafo del artículo 25, el cual, con una sola palabra, transgrede el derecho de los ciudadanos en las condiciones señaladas de buscar y el apoyo de cualquier otra figura que lo presente ante presuntas violaciones a los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, planteamos ante esta 64ª legislatura la presente iniciativa con carácter de decreto. Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 30 de la fracción 20ª de la Ley Orgánica que nos rige, le solicito me permita hacer un resumen sobre la sustancia del decreto propuesto. Asimismo, que el texto íntegro de la iniciativa quede inserto en el diario de los debates de la sesión. Adelante, diputado. Gracias.